¿En dónde estamos? Y estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. Estamos ahora mismo en Facebook, en donde estamos. Tenemos este saludo. Saludos al economista Jorge Caumont y al programa. Trabajé en un banco con el economista. Saludos. Si me estás escuchando por ahí, ¿cuál es tu nombre, no? Es pertinente preguntar para saber con quién uno conversa, que siempre es muy importante para quien acá lleva esta tarea, saber con quiénes converso, de dónde son inclusive, me interesa mucho, no es porque sea chusma, porque soy chusma y medio más o menos. Está con nosotros el doctor Alejo Menchaca. ¿Quién es el doctor Alejo Menchaca? Bueno, tengo acá su currícula y estamos hablando de uno de los científicos del país, como nos tiene acostumbrado el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, porque si algo podemos significar del instituto, amén de un montón de significancias y significados importantes, es que es una comunidad científica, integrada por equipos de trabajo, descentralizada a través de sus estaciones experimentales en todo el país, y están abocados al trabajo de la investigación para la producción agropecuaria y también en la innovación y a su vez en la transferencia de conocimientos tecnológicos y científicos. El doctor Alejo Menchaca es doctor en medicina veterinaria, por la Universidad de la República. Posee una maestría en producción animal y un doctorado en biología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. ¿Qué tema de la ANI, no? Que en su momento reclamándole al gobierno más presupuesto. No sé en qué quedó eso, vamos a investigar un poquito. Y en su carrera profesional ha sido consultor para diversas empresas y organizaciones de Uruguay y de otros países. En el 2009 cofundó la Fundación IRAU y de I+D para generar nuevo conocimiento científico y soluciones tecnológicas para el sector público y privado, tanto a nivel local como internacional. En junio del 2021 asumió como coordinador de la plataforma de salud animal en INIA. Nosotros pusimos en el flyer por redes bienestar animal, fue un error de mi parte, o sea que no culpen a Mariana, fue un error de mi parte. Bueno, lo corregimos tarde, no lo pudimos hacer en flyer con Alejandro Jorak, pero en verdad el doctor está dedicado en esta plataforma de salud animal precisamente como coordinador a este importante tema. Y después le voy a preguntar por qué, pero primero la bienvenida. ¿Cómo te va, Alejo? Bienvenido, ¿eh? Y muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, muy bien. Buen día y gracias a ustedes. Muy buena la iniciativa del programa y con todo gusto podemos compartir unos minutos. Vamos a compartir unos minutos, se nos fue un poquito el tiempo. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante la salud animal para el Uruguay? Bueno, en un país productor de alimentos en base a animales, parece natural que Está nos en la tapa, preocupemos. ¿no? Parece en la tapa del libro, pero no siempre la tapa se lee. Es verdad. Y bueno, entonces hay muchos factores que determinan, digamos, el éxito en la producción y la salud animal es uno de ellos. Y hay dos grandes motivos por los que es importante la salud animal. El primero es porque un país, como decía, productor de alimentos para un mundo que va cambiando y que cada vez exige más, tenemos que adaptarnos a eso. Y una de las cosas que pide el mundo hoy y que va a pedir cada vez más es la salud y la inocuidad hacia el medio ambiente y cuidar otros aspectos que están vinculados con la producción Sí, y que sí. hoy se engloban en el gran concepto de una salud. Una salud engloba eso, la complejidad que implica la salud del planeta, que tiene que ver con la salud de los animales, la salud del medio ambiente y la salud de la gente. Eso quedó muy en evidencia ahora con la pandemia del COVID. Sí, sí. Entonces, como la salud de la gente y la salud de los animales está muy estrecha, Mm, más del 60% de las enfermedades infecciosas que padecemos los humanos provienen de animales, o sea que es muy importante este nuevo concepto y los consumidores de alimentos están exigiendo eso de alguna forma. Por ese motivo es importante la salud animal en Uruguay y también el otro gran motivo es porque tenemos grandes pérdidas debidas a la salud animal, pérdidas productivas y económicas claro, en nuestro sistema de producción. Es decir, claro. tenemos por un lado la demanda del público, Mm. consumidor de alimentos, y por otro lado, las pérdidas que genera directamente las enfermedades en nuestro sistema de producción. Por esas dos causas es muy importante la salud animal para Uruguay y para todo Sudamérica.
Por donde se lo mire, Alejo, la salud es un buen negocio, ¿no? Y ha cambiado el paradigma mundialmente por las condicionantes del estado, bueno, del cambio climático, ¿no? Han cambiado paradigmas y ese enfoque integral que veo que es como un denominador cuando converso con distintos colegas tuyos en INEA, que plantean ese enfoque global de una sola salud, ¿no? El bienestar animal por un lado, la sociología de la producción, cómo vive la gente que produce ese animal, el animal sin estrés, por ejemplo, el buen pastoreo, la trazabilidad de todo ello, que después ustedes se la brindan con, evidentemente, un informe científico, acabadamente científico. Acá no se trata de un informe bucólico y romántico, sino que científicamente eso es comprobable, y después eso se traduce en un mercado consumidor que exige mucho todos esos paradigmas, digamos, ¿no? Así es, el mercado cada vez lo exige más y Uruguay, que exporta la gran parte de lo que produce, y bueno, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de eso, entender los mensajes y las señales y adaptarnos rápido a esas tendencias, porque en ese tiempo de adaptarse rápido es lo que podemos ganar oportunidades en el mercado internacional y diferenciarnos un poco de los competidores que tenemos en el mercado internacional de alimentos. Me refiero Ujú. a los vecinos, básicamente, que son Claro. países más grandes, que por ahí no tienen la necesidad de enfocarse tanto en los mercados internacionales y tienen mercados internos bastante cautivos, entonces Ujú. tienen otras alternativas. Uruguay, no hay duda que el camino es mirar hacia estos países que pagan, los que mejor pagan nuestros Claro. productos y diferenciarnos de los commodities que hemos generado durante años, darle valor a eso. Y entonces la salud animal y el concepto de una salud y todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, del bienestar animal, de la inocuidad de los alimentos, de Ujú. la trazabilidad total, todo eso hoy se paga y cada vez se va a pagar más. Las Sí, sí. generaciones nuevas, los niños que hoy se están criando, van a consumir ese tipo de alimentos y bueno, y tenemos que poner toda la energía en eso y la salud animal y el concepto de una salud es clave en ese camino. Vienen dos preguntas, Alejo, acá. Hay muchas preguntas, pero hay una que tiene que ver con en el derrotero histórico de la producción agropecuaria del Uruguay, por allá por el periodo de la presidencia de Jorge Valle, ocurrió un enclave histórico importante, que fue la aftosa. La aftosa de algún modo magnificó este tema, ¿no? Del cuidado animal y del mejoramiento de la producción animal. ¿Qué importancia le ves a ese tema? Hay un antes y un después, ¿verdad? De esa aftosa en el Uruguay. Sin duda porque marcó el inicio de una crisis o la profundización de una crisis gravísima en el Uruguay. Yo diría que lo que está haciendo el COVID para la salud humana fue en esa época el aftosa para la producción, fue mucho peor porque generó una enorme crisis Sí. que sin duda ha sido mayor que otras. Entonces, dejó una secuela enorme con respecto a eso. Y bueno, y yo espero que el aprendizaje, que haya dejado el aprendizaje de la importancia que tiene un evento de este tipo y que no estamos libres de que pueda aparecer de vuelta un Claro. evento, ya sea con lactosa o con otras enfermedades. Sí. Hace unas semanas aparecieron 2 casos de vaca loca atípica en Brasil. Ujú. Todos sabemos las consecuencias que tuvo cuando hubo focos en Inglaterra hace ya varios años, pero la amenaza que eso significa para el consumo de carne, que es el Claro. principal negocio del Uruguay. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todo eso y a veces, porque no estén ocurriendo las cosas, no tenemos que Claro. obviarlas, que las amenazas siempre existen y sobre Ujú. todo en salud animal y en enfermedades virales. A la vista está el golpe que estamos teniendo ahora con el COVID, como decía al principio, pero están apareciendo todo el tiempo enfermedades nuevas y enfermedades reemergentes y enfermedades que ya se conocían pero que aparecen nuevamente, transfronterizas, es decir, Ujú. tenemos que estar prevenidos y espero que el mal momento que tuvimos con la aftosa haya servido de lección y en algunos ámbitos sí ha servido, pero bueno, tenemos que ser muy conscientes en Uruguay que tenemos que cuidar nuestro estatus sanitario y no solo con lactosa, sino con otras cuantas enfermedades Ujú. que siempre están amenazando o algunas que están presentes incluso y tenemos que controlarlas para que nos permita seguir accediendo a un mercado de alto valor. Doctor, veo que decís, esperemos que haber aprendido, como que no lo das como una aseveración total. Todavía hay problemas con ese tema. No hay conciencia total en los productores, en los equipos de asesores de esos productores.
Y no sé si, pero niña sí, evidentemente. ¿Eso cómo está hoy ese tema en el Uruguay? Bueno, una cosa es que reconozcamos la situación, que yo creo que sí, que nadie es ajeno, digamos, a esto que estoy diciendo, pero después es que tomemos acciones también. Claro. No solo necesitamos aceptar, digamos, el problema, sino que tenemos que tener un plan para mitigarlo o resolverlo y después ejecutar ese plan y, bueno, y invertir recursos y el Uruguay invierte recursos. Es decir, acá hay un componente científico muy importante, ¿no? Que Ujú. Línea lo ha llevado adelante de forma magnífica y ha invertido muchos recursos vinculados ahora a salud animal, por ejemplo, estamos hablando Ujú. de salud animal. En los últimos años, bueno, conformó la plataforma de salud animal en Línea, que es una plataforma nueva que tiene unos 6 años, donde se hizo un edificio de unos 1.700 metros cuadrados, al mejor nivel internacional, donde empezó a contratar gente para poblarlo y entonces poder hacer ciencia, y siempre Ujú. vinculado con las otras instituciones como la Facultad Veterinaria, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, en fin, hay varias instituciones que también funcionan como red y eso le empieza a dar soporte al Uruguay como un sistema de ciencia y tecnología vinculada a la agropecuaria y a la salud animal en particular. Claro. Eso lo ha hecho bien, pero tenemos que profundizar, porque solo con la estructura de edilicia y con algunos investigadores que estamos trabajando en esto no es suficiente. Entonces hay que realmente poner a funcionar y consolidar ese esfuerzo que se empezó a hacer. Y creo que vamos en ese camino, pero tenemos que ser conscientes bueno, lo que decíamos al principio, de Ujú. que el ejemplo de lactosa, por ejemplo, Ujú. sirva para darle valor a esto, porque el Uruguay tiene varias prioridades vinculadas a la producción de alimentos, no es la Seguro, única la salud animal. claro. Entonces, bueno, hay que hacer equilibrio y poner balances, pero bueno, tiene que estar muy presente este tema porque es un tema relativamente nuevo en cuanto a la ciencia, ¿no? Exacto, En exacto, Uruguay, enfocada en la exacto. salud animal, tenemos que darle el espacio que se merece. Y hay muchos temas nuevos vinculados también a la ciencia y a la producción, ¿no? Estos paradigmas son relativamente nuevos. Conversándolo con colegas tuyos, me dicen, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, en la producción, sea animal o no, el cuidado de los recursos naturales vinculado a todo ese ecosistema, el bienestar animal en el caso del animal, la sociedad de productores, es decir, esa familia, muchas son pequeñas familias, ¿no? Que son productores, cómo trabajan con los animales, el estrés animal también, están los periodos de crianza, de engorde, hay distintas etapas que de pronto la gente no sabe, pero no todos se crían en un mismo establecimiento, ese ganado también se transporta, ese transporte hay que cuidarlo. Por un lado, la comunidad científica, como tú decís, que puede estar muy consciente, es una cosa para ser gráfico, pero esa conciencia se logró transmitir y a qué grado a la comunidad de productores, para decir, bueno, hay un convencimiento, sí, pero un convencimiento cierto porque en los hechos se ve el convencimiento, no el de palabra, como el que tú decías, sino que en los hechos se empieza a aplicar esa conciencia de esa necesidad, ¿no? De protegernos respecto a la lactosa y a otras enfermedades posibles. Sí, sí, esa transferencia se hace y el productor realmente se da cuenta rápido de esto que estamos hablando porque es bastante lógico lo que estamos diciendo Claro. y se ve, es decir, no es que lo digamos en la academia repite lo que ocurre en el mercado, en definitiva. O Claro. sea que el Claro. productor como un empresario, aunque sea pequeño y familiar, también se da cuenta de estas necesidades Claro. y siempre ha estado el productor en Uruguay, tiene un nivel de educación suficiente que le permite ha estado siempre preocupado por el bienestar de los animales con los que trabaja, por Claro. ejemplo. Tenemos esa cultura de cuidar a los animales, pero bueno, el concepto de cuidado para el productor a veces no es el mismo que para el concepto que puede tener el consumidor de los alimentos. Entonces, Seguro. hay que entender al consumidor para poder adaptarnos un poco a eso. Y después, pero no solo basta con que el productor lo sepa, el productor después tiene que tener herramientas que le permitan, por ejemplo, volviendo a la salud, mantener los estados sanitarios que decíamos al principio, los Claro. estados sanitarios. Claro. Entonces, hay que tener tecnologías disponibles para esta necesidad y para tener tecnología disponible no basta con traer tecnologías de otro lado, sino tenemos que generarlas nosotros. Por eso es importante generar científicos y capacidades científicas, me refiero a laboratorios, equipos, gente Exacto. trabajando en el Uruguay para nuestras necesidades. Y eso es lo que estamos haciendo en Ujú. INIA
Y eso también no solo depende de una sola institución, porque el hecho de que hoy haya programas de posgrados para ciencias agrarias o agropecuarias, en Facultad de Agronomía, en Facultad de Veterinaria, en PEDESIVA, que contribuyen a esta generación de capacidades, hace posible que hoy, bueno, podamos encarar en serio, digamos, esto que decía al principio de proyectarnos hacia el futuro. Hace 20 años no existían programas de posgrados en Uruguay y los pocos doctorados que había tenían que haber seguido al Al extranjero para exterior, formarse. claro, claro, claro. No solo depende de una institución, sino que es una red de cosas que hay que ir sumando. Por eso es importante también que los gobiernos apoyen estas iniciativas y sea entonces un avance en conjunto y no en forma independiente de una u otra institución. Alejo, ¿y cómo ves este tema, para ir cerrando la nota, este tema que tú planteas? ¿Cómo está el Uruguay hoy en ese tema? En cuanto a esa sinergia, en cuanto a esa interdisciplina y en cuanto a esa aplicación de tecnología y desarrollo de tecnología para tener un agro cada vez más autosuficiente, podríamos decir, y más inteligente. Yo recuerdo que se hablaba de un país agrointeligente en un momento, ¿no? Que era una consigna. Bueno, estamos mejor que antes, sin duda, que hemos ido mejorando porque primero tenemos la conciencia de que el objetivo va por ahí, que ese es el camino, eso ya no se discute, hay muchos esfuerzos en ese mismo sentido, entonces que ya estamos... A ver si la formulo de otra manera la pregunta. Más bien, Sí, en términos de exigencia de los mercados hoy, ¿en qué rango estamos en ese sentido, ¿no? Si podemos no, realmente, estamos bien. estamos bien comparativamente en la región, sin duda que Uruguay está mejor que otros países, tenemos grandes hitos que han habido como el sistema de trazabilidad en ganadería, por ejemplo, que Sí, está funcionando bien. Si nos comparamos con Brasil, con Paraguay, con Argentina, con el resto de Sudamérica, estamos muy bien. ujú, Uruguay es un país muy creíble sí, y porque tiene un sistema de control sanitario muy fuerte sí, para todas estas enfermedades de alto riesgo, como yo decía hoy, que son muchas de ellas son zoonosis, que afectan directamente a los humanos. exacto. Entonces, desde el punto de vista del comprador, del consumidor, de los países europeos, por poner un ejemplo, y somos un abastecedor confiable, digamos, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Australia, el mismo Ujú, Estados Unidos, pero con además con una capacidad de adaptarnos a las condiciones que exigen ese consumidor mucho más grande porque nuestro sistema es fácilmente manejable. Entonces, ujú. tenemos un mercado chico, como decía, que nos permite exportar, entonces podemos adaptarnos rápido a las exigencias. Así que en ese sentido estamos bien, pero Bien. no basta con la voluntad, No, digamos, claro. de las autoridades sanitarias o de la diplomacia uruguaya, sino que tenemos que darle respaldo científico y por eso las instituciones como el INIA, por ejemplo, son las que les compete darle ese respaldo al resto del sistema para poder ser proveedores auténticos y por muchos años y darle sostenibilidad a este negocio en el cual estamos, que es la producción de alimentos. Que está todo el país, ¿no? Porque es el gran negocio del Uruguay, no cabe duda. Que hoy afortunadamente estamos bien respecto a los commodities. Uruguay en ese sentido tuvo una buena plataforma económica que ayudó en esta pandemia. Ahora creo que hay un alza de precios en las carnes, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Y en ese sentido Uruguay, como tú decís, bien posicionado, jugando en las grandes ligas con mercados pequeños, de acuerdo a la dimensión del país, pero jugando en grandes mercados, mercados muy exigentes, con consumidores ya con una experticia importante, y bueno, ahí está la exigencia, ¿no? Pero Uruguay le da esa trazabilidad, le da ese, digamos, todo ese informe de trazabilidad y da esa seguridad en ese alimento final que tiene esa inocuidad que tú decís, pero además también componentes nutricionales muy importantes que se pueden comprobar, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, también tenemos el desafío de cuando nos va bien Mm, en el comercio, deberíamos invertir y priorizar esto que hablábamos, de generar la información local y de apostar a la ciencia y mm. a la tecnología, porque eso es lo que nos permite diferenciarnos en el presente y en el futuro. Entonces, todos los países que hoy son exitosos ha sido porque han invertido en ciencia y tecnología para lograrlo. Entonces, Sí, sí, tenemos sí. que aprovechar cuando va bien, porque cuando no va mal, seguro que viene el recorte. Entonces, eh, si no aprovechamos los buenos momentos para invertir en esto, Sí. después lo vamos a alimentar en el futuro. Muchísimas gracias, Alejo. Ese es un tema para todo un capítulo, ¿no? Para toda una nota, ¿no? La capitalización del conocimiento y la ciencia y la tecnología de los países desarrollados que hay que mirarlos muy de cerca porque nunca paran. Están previendo siempre esos contraciclos de la economía también, que es muy importante eso prevenirlo. Gracias, Alejo, Exacto. por conversar con Bueno, muy nosotros. amable. Gracias por la invitación. Saludos. Que tengas muy buena jornada. El doctor Alejo hablando con nosotros.
respecto a lo que significa el cuidado animal. El doctor Alejo Menchaca, doctor en Medicina Veterinaria por la Universidad de la República. Nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 10 de la mañana. Mañana ya es un programa de 2 horas, de 10 a 12. Venimos bien cargaditos con un montón de temas importantes, institucionales, políticos. No te lo podés perder, porque mañana vamos a hablar en profundidad de algunos aspectos y detalles que hacen a la República, en qué República estamos y hacia dónde vamos como país. Vamos a hablar también con el doctor Duakevicius respecto al TLC. ¿Qué naturaleza tiene un TLC? Y en este caso con China, y cuál es la naturaleza jurídica de Mercosur. ¿Pueden haber algunas trabas? ¿Uruguay puede tener algún inconveniente respecto a esa flexibilización que plantea el presidente de la República? Bueno, aparentemente no. Vamos a conversarlo con el doctor Rubén Flores Duakevicius, precisamente especialista en derecho constitucional, desde el punto de vista de la soberanía de nuestro país. Vamos a hablar desde esa perspectiva, desde la soberanía que plantea nuestra Carta Constitucional. Vamos a hablar con la licenciada Valentina Hughes de nutrición y mañana cómo nos alimentamos, de qué manera comemos, cómo masticamos. Eso también va a ser muy importante. Y luego vamos a conversar con el diputado Gabriel Gianoli, a todo vapor, a todo motor para defender la LUC. Con él vamos a hablar de ese tema. A partir de las 10 de la mañana nos reencontramos. Hasta mañana. Chao.